Póngame la música de tum, turum, turu, tu, 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 tu. Muy bien, gracias, gracias. Estamos aquí para explicar sobre la entrevista. ¿Ustedes saben qué es la entrevista? Yo tampoco. No, digo que yo sí sé qué es la entrevista. Pues es una técnica que recopila la información de las personas. Ha sido utilizada y sigue utilizándose para múltiples propósitos. Esto implica la interacción de entre dos o más personas y permite tratar sobre un tema de interés. No se considera una conversación informal, ya que ésta tiene un objetivo o un propósito definido. Esto sería todo con las definiciones de El libro sabe todo. ¿Conoces las diferencias entre una entrevista y una conversación? Pues si no las conoces, te las mencionaré hoy día. Primero, una entrevista es totalmente planificada. ¿Qué quiero decir con esto? Esta se va a realizar en un momento, en un orden y de acuerdo a un cronograma establecido. Por otro lado, esta entrevista va a tener un objetivo o propósito en específico, muy distinto a una conversación, ¿no? En la cual se va a dar sin propósito alguno y en cualquier momento. Es importante aclarar que la comunicación entre el entrevistador y el entrevistado durante una entrevista va a mantener roles muy distintos, en donde el entrevistador necesita mantener una postura neutral. ¿Qué quiero decir con esto? En que el entrevistador no puede emitir juicios ni comentario alguno en cuanto a los sentimientos manifestados por el entrevistado. En la actualidad, la entrevista es de gran apoyo y ayuda para diversos profesionales en el mundo, el cual le permite recaudar y evaluar información para una formación de hipótesis. Durante la investigación, la entrevista va a permitir corroborar y expandir el conocimiento de los seres humanos, incluso a un nivel científico. A su vez, es importante recalcar que va a permitir que el entrevistado logre reflexionar. Como componentes de la entrevista tenemos a dos, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es aquel que va a dar inicio a la entrevista, va a ser el que va a realizar las preguntas y va a decir en qué momento el tema ha alcanzado sus objetivos propuestos. El entrevistado es aquel que va a proporcionar la información suya personal, sus experiencias y recuerdos. También tenemos los elementos en la entrevista. Tenemos 4 elementos en la entrevista: el objeto, los sujetos, el instrumento y el método. El objeto es aquella información que se desea alcanzar, o sea, es el objetivo con el que se viene a la entrevista. Los sujetos, como ya los mencioné, son el entrevistador y el entrevistado. El instrumento viene a ser el cuestionario, la serie de preguntas que se tiene preparada con anterioridad para realizar la entrevista. Y los métodos pueden ser de forma de una conversión directa, o también puede hacerse mediante una vía virtual, o si no también vía telefónica. Esto ya va a depender también del tipo de entrevista que se vaya a realizar. Tenemos algunas características principales que tiene la entrevista. Tenemos 3: la flexibilidad, la adaptabilidad y la utilidad. La flexibilidad es aquella característica en la cual nos dice que la entrevista puede darse en distintos grados de estructuración. Ya vamos a verlo eso en los tipos de entrevista. La adaptabilidad nos dice de que la entrevista se adapta a cualquier situación que pueda darse durante la ejecución de esta, ya sea por algún cambio en la personalidad del entrevistado. Y la utilidad es debido a que la entrevista se puede realizar en distintos campos. Puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito social o clínico. Ahora les voy a hablar sobre los aspectos históricos de la entrevista psicológica. En el siglo XIX surge la entrevista periodística que va a inspirar a la entrevista psicológica. También en este mismo siglo surge la psicología como disciplina independiente y crea diferentes procedimientos y técnicas para esta intervención. También se desarrolla la historia de vida, que va a ser un instrumento que registra los datos clínicos y psicológicos. Algunas personas que ayudaron a formar lo que hoy se conoce como una entrevista psicológica. Primero tenemos a Kraepelin, que fue un psiquiatra alemán, ha sido considerado como el fundador de la psiquiatría científica moderna, la psicofarmacología y la genética psiquiátrica. Kraepelin sostuvo el interés por explorar los síntomas del paciente, conocer la historia clínica, la búsqueda del diagnóstico y por último clasificar el trastorno mental. En segundo lugar tenemos a Freud, quien es el padre del psicoanálisis. Él va a incorporar la evaluación y terapia, también va a favorecer la comunicación espontánea y facilitar la curación, también va a usar la técnica de asociación libre. El entrevistador para él tiene una gran influencia. Aportes del conductismo a la entrevista psicológica. En primer lugar tenemos que Skinner y Eysenck manifestaron ciertos sesgos del entrevistado. También tenemos que la entrevista va a ser fundamental para el análisis funcional de la conducta. Y por último, en búsqueda de la fiabilidad y validez, se desarrollaron las entrevistas estandarizadas. ¿Cómo contribuyó la investigación social a las entrevistas psicológicas? La investigación social contribuyó para la estandarización y cuantificación de la técnica. También se desarrollaron entrevistas para selección de personal y evaluación de recursos humanos. También se desarrolló las entrevistas de encuesta para evaluar una muestra de la población. Tipos de entrevistas. Como sabemos, hay 2 tipos de entrevistas. El primer caso sería según el grado de estructuración, siendo 3 partes: las estructuradas, semiestructuradas y las no estructuradas. Lo segundo sería por el grado de directividad,
siendo, en cuyo caso, las libres, las dirigidas y las orientadas. Esto ya va a depender mucho del tipo de investigación y el sujeto a donde va dirigido, que en caso sería el entrevistado. También tienen sus ventajas y desventajas, pero esto va a depender mucho del entrevistador, qué es lo que requiere y cuál es su objetivo, porque como sabemos las entrevistas tienen un objetivo que buscamos cumplir y una meta para recoger toda la información posible, y viendo y observando esto, el entrevistador debe saber qué es lo que necesita para lograr una mejor entrevista según sus necesidades. Tipos de entrevistas según el grado de estructuración. Tenemos la entrevista estructurada, también llamada entrevista formal. Esta se caracteriza por ser rígidamente estandarizada, donde se plantean idénticas preguntas en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger las respuestas entre dos o más alternativas que se le puedan ofrecer. Para poder orientar mejor la entrevista se elabora todo un cuestionario, donde contengan todas las preguntas que tú vas a realizarles. Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevista, el investigador no tiene la libertad de poder formular preguntas independientes generadas por la interacción personal y que se va a dar dentro de esta entrevista. Ventajas de la entrevista estructurada. La información es mucho más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo. El segundo, el entrevistador no necesita estar entrenado realmente en la técnica. Y el tercero es que hay uniformidad en la información obtenida. Asimismo, hay desventajas, que es muy difícil de obtener una información confidencial. También se limita la posibilidad de profundizar en un tema que emerja durante la entrevista. Gracias. La entrevista semi-estructurada. Cuenta con un repertorio de preguntas preparadas, pero con la apertura de la información personal no prevista. Cubre un conjunto específico de temas, ya que permite la mayor flexibilidad. Se usan preguntas abiertas y cerradas. También hay la entrevista no estructurada. Esto es mucho más flexible y abierto, aunque los objetivos de la investigación se rigen en base a preguntas. El contenido debe estar en orden, tiene que tener profundidad y formulación. Estas se encuentran previstas por el entrevistador. Si bien un investigador puede elaborar las preguntas antes de realizar una entrevista, esta puede modificar el orden. Tiene que obtener una forma de encauzar las preguntas o la formulación para adaptarse a diversas situaciones. Ventajas. Es adaptable y susceptible de aplicarse en toda clase de sujetos en situaciones diversas. Permite profundizar en temas de interés. Orienta a posibles hipótesis y variables cuando se exploran en áreas nuevas. Las desventajas. Este requiere mucho tiempo, es mucho más costoso por la inversión del tiempo en los entrevistadores. Asimismo, se dificulta la tabulación de los datos. También se requiere mucha habilidad en la técnica para obtener la información, a mayor conocimiento del tema. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de entrevistas que se pueden catalogar por su grado de directividad. En este caso tenemos tres. El primero es la entrevista libre, luego la entrevista orientada y por último la entrevista dirigida. En el caso de la entrevista libre, esta se caracteriza por realizar preguntas libres que den pie a que el entrevistado pueda con total libertad expresar sus sentimientos y sus opiniones. Este tipo es ideal para la terapia psicológica y es recomendable que al inicio se priorice crear un ambiente de seguridad y confianza para que todo pueda fluir naturalmente con el entrevistado. Ya en el caso de la entrevista orientada, esta tiene un poco más de libertad con las preguntas, pero como su nombre lo puede indicar, siempre es orientada hacia algún tema de interés. Por último, en la entrevista dirigida, esta ya está completamente preparada antes y se da en forma de cuestionarios, de formularios, de guiones, y ella se enfoca en poder aprovechar al máximo el tiempo establecido y poder recoger la información que se desea específicamente. Ya en el caso de las fases de la entrevista, podemos hablar a grandes rasgos de tres momentos especiales. El primero es la introducción, luego el desarrollo y por último el registro de información. En el caso de la introducción, aquí vemos la presentación del entrevistador o entrevistadora con el entrevistado o los entrevistados. Luego también podemos ver que se clarifican los objetivos, el motivo de la entrevista. También se trata de crear un clima, como había dicho previamente, un clima de confianza, un clima de seguridad. En cuanto al desarrollo, esta es la forma en la que se presentan y se formulan las preguntas. En cuanto al desarrollo, esta es la forma en la que se presentan y se formulan las preguntas. En ella se recomienda, en caso de que fuera entrevista orientada o entrevista libre, mantener una escucha activa y presentar retroalimentación, no emitir juicios ni apreciaciones. Ya por último tenemos el registro de la información en el cual se va a hacer un análisis para posterior conclusión. Eso es todo, muchas gracias.